Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 15 del Santo Evangelio según San Marcos. Este capítulo comienza con el tema Jesús ante Pilato. Y dice la palabra de Dios que al amanecer de aquel día se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y toda la Junta Suprema. Y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle a Jesús: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque los judíos habían acusado a Jesús de que él decía que era el rey de los judíos, porque en ese entonces Judea era una provincia del Imperio Romano, como lo era también Galilea y Samaria. Y si Jesús decía que él era el rey de los judíos, o se hacía pasar como rey de los judíos, entonces Pilato, que era el gobernador de Judea en ese entonces, tenía todo el argumento necesario para crucificar a Jesús, porque en ese entonces todas las personas que entraban en contradicción con las autoridades del Imperio Romano corrían el riesgo de ser crucificados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas, porque tanto los jefes de los sacerdotes como los ancianos del pueblo, los maestros de la ley y toda la Junta Suprema, el interés que ellos tenían era de que Pilato ordenara la muerte de Jesús, porque ellos temían que Jesús le quitara la autoridad que ellos tenían frente al pueblo, porque cuantas veces Jesús hablaba, el pueblo se identificaba con él. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Pero además se dio otro detalle, y es que las autoridades de la sociedad judía de ese entonces no entendieron el mensaje de salvación que Jesús le predicaba, porque ellos entendían la palabra de Dios desde el punto de vista literal y no espiritual. Y la palabra de Dios, para poderla entender, hay que darle una interpretación espiritual. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 15 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús es sentenciado a muerte. Y dice la palabra de Dios que durante la fiesta de la Pascua de los judíos, Pilato dejaba libre un preso, el que la gente le pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llevó, pues, y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Y entonces Pilato le dijo: ¿quieren ustedes que le ponga en libertad al rey de los judíos? Porque Pilato se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado
Es decir, habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que la gente pidiera que le dejara libre a Barrabás. Entonces Pilato le preguntó: ¿y qué quieren ustedes que haga con el que llaman el rey de los judíos? Y la gente a grito dijo: crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilato le dijo a la gente: pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero la gente volvió a gritar diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás. Y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó a los militares para que lo crucificaran. Entonces los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro y en la cabeza una corona hecha de espinas. Luego comenzaron a gritar: ¡viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque el Hijo de Dios hecho hombre fue sentenciado a muerte por la petición que le hicieron a Pilato los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos y toda la Junta Suprema. Esto es, los hombres y las mujeres que en ese entonces tenían la misión de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, fueron los que pidieron la muerte del Hijo de Dios hecho hombre, esto es, de Jesucristo. Y lo hicieron por dos razones fundamentales. Primero, porque sentían envidia con Jesús, porque cada vez que Jesús le hablaba al pueblo, el pueblo se identificaba con el mensaje de salvación que Jesús le enseñaba. Y segundo, porque las autoridades de ese entonces, es decir, del pueblo de ese entonces, esto es, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos del pueblo y toda la Junta Suprema, no entendían o no entendieron el mensaje de salvación que Jesús le enseñaba. Porque, repito, ellos entendían la palabra de Dios desde el punto de vista literal, desde el punto de vista material, y no desde el punto de vista espiritual. Y la palabra de Dios, hermanos y hermanas, para poderla entender, hay que darle una interpretación espiritual. Porque Dios es espíritu y habla de las cosas espirituales. Dios usa el método comparativo de enseñanza. Habla de las cosas de este mundo para enseñarnos a nosotros los secretos del mundo espiritual. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Aquí hacemos una pausa y continuamos de inmediato. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 15 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús es crucificado. Y dice la palabra de Dios que un hombre de Cirene llamado Simón pasaba por ese lugar en ese momento. Y los militares
le obligaron a cargar con la cruz de Jesús y llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y allí le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces crucificaron a Jesús. Y los soldados que se encontraban allí echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Y dice la palabra de Dios que eran las 9 de la mañana cuando crucificaron a Jesús y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de la muerte de Jesús. Y ese letrero decía: el Rey de los Judíos. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque ese letrero recogía el argumento que le presentaron a Pilato los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos del pueblo y toda la Junta Suprema, porque ellos entendían que ese argumento serviría de base para que Pilato ordenara la muerte de Jesús. Y así fue, hermanos y hermanas, porque toda la persona que en ese momento se hacían pasar como rey del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba sometido al imperio romano, eso indicaba que esa persona estaba atentando contra la autoridad del imperio romano y por lo tanto merecía la muerte. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que la gente que pasaba por ese lugar en ese momento se burlaba de Jesús y decían, o le decían: tú que dices que derriba el templo de Jerusalén y en 3 días lo levanta, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. También se burlaban de Jesús los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y le decían: tú que salvaste a otros, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz para que nosotros te veamos y entonces creamos en ti. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos del pueblo, que eran las personas que tenían la misión de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, crucificaron al Hijo de Dios hecho hombre, pensando que estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Y ellos lo hicieron porque no entendieron el mensaje de salvación que Jesús le predicó. Y no lo entendieron porque ellos entendían la palabra de Dios desde un punto de vista literal, desde un punto de vista material, y no desde un punto de vista espiritual. Y al no entender espiritualmente la palabra de Dios, repito, crucificaron al Hijo de Dios hecho hombre, pensando que con ello estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Tratemos pues nosotros de entender la palabra de Dios desde un punto de vista espiritual, para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel de aquel entonces. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 15 del Santo Evangelio según San Marcos.
la muerte de Jesús. Y dice la palabra de Dios que al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y a esa misma hora Jesús gritó con fuerza y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque la muerte física por la que pasó Jesús produce un profundo dolor. Ese tipo de muerte física, que es la crucifixión, produce en los seres humanos un profundo dolor, y a ello se debió cuando Jesús clamó al Padre y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero debo decirle, hermanos y hermanas, que a pesar del fuerte dolor que produjo en Jesús su muerte física, Jesús nunca perdió la fe en que volvería al reino de Dios. Eso mismo debemos hacer nosotros, hermanos y hermanas. No importa la forma de la muerte física por la cual pasemos nosotros. Lo importante es nunca perder la esperanza de que volveremos al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y dice la palabra de Dios que algunas de las personas que se encontraban allí en ese momento y escucharon a Jesús hablar de esa manera, dijeron: oigan lo que está diciendo, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo a ver si el profeta Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero en ese momento Jesús dio un fuerte grito y murió. Y dice la palabra de Dios que el velo del templo de Jerusalén se rasgó en dos, es decir, se rompió de arriba abajo. Y el capitán romano que estaba encargado de la tropa que le dio muerte a Jesús, al ver que Jesús había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque el comportamiento de Jesús en esa situación difícil de la crucifixión fue tan perfecta que el capitán del ejército romano reconoció que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que también se encontraban allí algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, la que había derramado el frasco de perfume a los pies de Jesús y lo había secado con sus cabellos. También estaba María, la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y nunca lo abandonaron. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros, hermanos y hermanas. Mientras los discípulos de Jesús salieron corriendo cuando apresaron a Jesús y lo dejaron solo, las mujeres que habían seguido a Jesucristo permanecieron con él hasta el último minuto de su muerte física. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. La firmeza espiritual de esas mujeres era más fuerte que la fe que tenían los discípulos de Jesús en ese momento. El ejemplo de esas mujeres, hermanos y hermanas, es el ejemplo que todo cristiano debe seguir. Seguir a Jesucristo hasta el último día que estemos vivos en esta tierra, o dicho de otra manera,
seguir a Jesucristo hasta el último día o al último minuto que nos llegue la muerte física. Esa es la verdad, hermanos. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en el capítulo 15 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús es sepultado. Y dice la palabra de Dios que cuando anochecía el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, esto es el sábado, José de Arimatea, y miembro importante de la Junta Suprema, quien creía en Jesucristo, se dirigió a Pilato y le pidió que le entregara el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Y Pilato llamó al capitán que estaba encargado de darle muerte a Jesús y le preguntó que cuánto tiempo hacía que Jesús había muerto. Y después que el capitán le dio el informe, Pilato le entregó a José de Arimatea el cuerpo de Jesús. Y José de Arimatea compró una sábana de lino y envolvió el cuerpo de Jesús y lo llevó a una cueva que había cerca del lugar, y ahí lo enterró y lo tapó con una piedra. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque mientras los cuerpos de nosotros son introducidos en cajas o ataúdes muy caros, el cuerpo del Hijo de Dios hecho hombre fue enterrado envuelto en una sábana. Y mientras nosotros construimos sepulcros muy caros para introducir los cuerpos de nosotros, el cuerpo de Jesús fue introducido en una cueva abierta en una roca. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que el Señor no le da importancia a las cosas materiales. Más bien Dios valora las cosas espirituales. O dicho de otra manera, lo que Dios quiere es que nosotros valoremos el espíritu que Él nos ha dado y no que estemos concentrados en las cosas materiales de este mundo, porque las cosas materiales no servirán para nosotros entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. A partir de ahora, concentrémonos nosotros en la salvación espiritual y pongamos a un lado las cosas materiales que existen en este mundo. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 15 del Santo Evangelio según San Marcos. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.